Benecer. ¿Saben lo que significa, no? Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y hasta aquí nos ha ayudado, hermanos. Y el tiempo que estemos sobre esta tierra nos va a ayudar, nos va a seguir ayudando, porque Él es fiel. Entonces, Él no nos va a abandonar. ¿Qué ven ustedes ahí? Bueno, la Cruz Roja no. un signo de más, ¿no? Creo que, bueno, es un signo de más. Y esta imagen tiene que decirnos hoy algo. Amén. Ya finalizando este tiempo, este 2024, que es muy diverso, hubo de todo, que creo que no es algo único de este año, sino que nuestra vida es toda una aventura, la vida cristiana es toda una aventura, y hay momentos que estamos en la cima, hay momentos que estamos abajo, hay momentos de mucha victoria, hay momentos también de tristeza, de dolor, es variada, y al final esto es bueno, porque así no nos rutinizamos. Y cada episodio que pasa en nuestra vida, con toda seguridad, Dios va a sacar de él cosas buenas, siempre y cuando nosotros seamos dóciles. Ese signo que ustedes están viendo ahí es el signo de más. Y yo quiero compartirles hoy, no es precisamente una prédica, es un compartir ya terminando este 2024 y este último domingo del año, hablarles sobre la suma. De acuerdo a la ciencia, ¿no? Que es las matemáticas, la suma es una de las operaciones básicas. Lo primero que aprendemos en el colegio, ¿qué es? Sumar y restar, ¿no? Siempre vamos a aprender eso. Y en este caso quiero hablarles de la suma, hacer énfasis en lo que es la suma. ¿Y cuánto hemos sumado en el año 2024? Este es un análisis que es recurrente, aunque debería ser siempre el día a día, pero bueno, normalmente terminando un año y comenzando el otro, tendemos a hacer una valoración, ¿no? De nuestra vida, qué ha ocurrido en el año que está terminando y qué nos estamos planteando para el siguiente año. A veces esos planteamientos que deseamos emprender para el año siguiente, a veces solamente llega a unos cuantos días del primer año, ¿no? Pasando todas las fiestas y todas las celebraciones que se tienen aquí como tradición, pero no es la idea. En la vida cristiana siempre tenemos que estar sumando. Entonces, la suma es algo que va a afectar básicamente muchos aspectos. Todos queremos sumar cosas, ¿no? Queremos sumar dinero a la cuenta bancaria, ¿no? ¿Cuántos queremos siempre que la cuentita esté como en unos signos favorables, no en rojo, sino que estemos con dinero? Sumar muchas cosas, queremos sumar y somos motivados a sumar cosas que también son importantes, hermano. No le vamos a quitar importancia porque todo importa, pero nosotros tenemos que considerar en el aspecto espiritual la habilidad de sumar es fundamental, de sumar a nuestra vida. Así como el sumar en la ciencia de matemáticas es algo que es básico para muchas cosas, si vamos a aprender un negocio, si vamos a llevar una contabilidad, para muchas cosas. De hecho, en la vida cotidiana estamos todo el tiempo en eso, ¿no? Sumando, vamos a hacer un plato de comida, ¿qué hacemos? Usamos la suma, ¿no? ¿Cuánto necesito? ¿Qué cantidad necesito agregar aquí? ¿Qué cantidad? Para todo casi siempre usamos las sumas. Tienen que sumar, porque no solamente afecta la ciencia de las matemáticas y nuestro diario vivir, sino que también debe afectar nuestra vida espiritual. Así que se considera, en cuanto a la ciencia, que la suma sienta las bases no solamente para la parte académica, sino también para la vida cotidiana. Influye en muchos aspectos de nuestra vida, casi en todos podríamos decir. Entonces, ¿será que es importante que la suma influya sobre nuestra vida espiritual? ¿Ustedes qué creen? Es importantísimo, hermanos. Vamos haciendo un análisis de nuestra vida. ¿Qué tanto sumamos en el 2024 a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de iglesia, a nuestra vida familiar, en aspectos espirituales? Yo no estoy hablando de otros aspectos porque posiblemente en otros aspectos hemos sumado y damos la gloria y las gracias a Dios porque Él ha permitido que en otros aspectos de nuestra vida también sumemos. Pero no se puede desdibujar lo principal, que es nuestra vida espiritual. Nuestra vida ha sido cambiada, ¿no? ¿Cuántos decimos que se cambió? Entonces, debemos aportar y sumar muchas cosas a nuestra vida
para que asimismo nosotros podamos ser bendecidos, recibir cada día y cada año en nuestras vidas, terminarlo con una valoración positiva, de decir, pues yo sumé esto a mi vida, yo sumé esto, sumé aquello, algo que venía restando en mi caminar cristiano, mira, el 2024 lo hice, y si no lo hemos hecho, pues empiezo el 2025. Y Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos decimos amén? Es que no se cansa y tiene mucha paciencia con nosotros para brindarnos, mientras estemos vivos, oportunidades y oportunidades. Así que la suma debe afectar como hijos de Dios. En nuestra relación personal con Dios debe afectar como miembros de una congregación, porque nosotros tenemos una vida personal, ¿no? Tenemos una vida familiar, una relación personal, una vida familiar que envuelve a nuestra familia, y tenemos una vida de iglesia, una vida de como familia en la fe. Y en todos esos aspectos nosotros debemos de ser intencionales para sumar. Es importante tener esto, hermanos, en cuenta. Podemos decir que sumar en todas estas áreas no es algo opcional para el cristiano, es un deber. ¿Cuántos decimos amén? Es un deber. No es que digo, bueno, yo me voy a quedar así como estoy, porque yo tal y como estoy, pues yo me siento bien, creo que está suficiente esta ecuación matemática en mi vida, la dejo ahí. No, hermanos, es un deber, porque cuando nosotros vemos a Dios y vemos, Él sumó, siempre sumaba bendición, sumaba sanidad, sumaba bienestar, sumaba paz, sumaba todo en Dios suma, nada restaba. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Así que todos estamos en el deber de sumar. Pero para querer sumar, ya no podemos sumar, ya nos queda poquito para terminar. Pero bueno, nos quedan, ¿cuántos días? 29, 3 días. En estos 3 días, si no hemos sumado, sé intencional y empieza a sumar, ¿vale? Para poder decir, bueno, terminé el año, al menos con la intención de firme propósito de sumar aquello que descuidé durante el 2024. Requerimos, para sumar a nuestra vida espiritual, requerimos sí o sí de un compromiso sincero, hermanos. Compromiso sincero. De interés. De esmero. De rapidez y eficacia. Si queremos recibir este año que va a comenzar, interesados en el cumplir con nuestro deber de sumar, tenemos que tener estos ingredientes. Un compromiso sincero. No un compromiso. ¿Qué es un compromiso sincero? Un compromiso sincero es el que nace de nuestro corazón. No es algo que expresamos por quedar bien, sino que nosotros proponemos a nuestro corazón empezar a tener un compromiso sincero, con sinceridad, transparente, primeramente con Dios, para cumplir aquello que Dios quiere que sumemos. Interés. No hay nada en esta vida que podamos realizar si no hay interés. El interés se cultiva para sumar en cosas muy cotidianas de nuestra vida y del día a día, ¿no? Pero necesitamos interés para asumir el compromiso de sumar en el área espiritual. Esmero. No es fácil, hermanos. La vida nos presenta cantidad de cosas, de actividades. El día a día está lleno de muchas cosas y el tiempo a todos creo que nos parece que no nos alcanza para cumplir con las tareas diarias que tenemos, ¿no? No solamente me pasa a mí, a todos. Es que nos vemos limitados y aunque corremos y corremos, a veces creemos que no alcanzamos. Pero si tenemos esmero, cuidado, Dios nos va a dar tiempo para todo. Para todo. El problema es que no nos sabemos organizar y no nos sabemos gestionar nuestro tiempo y a veces lo de Dios queda como olvidado. Entonces necesitamos esmero y rapidez. El 2025 nos va a invitar a eso, a sumar, hermanos. Y con esto es que quiero que ustedes se queden todos, a sumar y con eficacia. Si sumamos, podemos alcanzar muchas cosas a nivel personal, a nivel familiar y a nivel congregacional. Son los tres frentes que tenemos en la vida que nos ha tocado vivir aquí en la tierra. No solamente podemos sumar a nivel familiar y descuidar lo otro. No solamente podemos sumar a nivel personal mi relación y me importa nada la iglesia, me importa nada mi relación familiar. Tenemos que sumar a nivel familiar, congregacional y personal. Sumar y sumar y sumar. El Señor solicita para el 2025, escuchen bien, hermanos, solicita de nuestra parte
Esfuerzo. ¿Cuántos decimos amén? Esfuerzo, hermanos. Esfuerzo en lo espiritual. Nos esforzamos siempre para cosas del día a día. Entonces, pero Señor, no quiero que nos vayamos por ese lado. Estamos hablando de la parte espiritual. Y es de nosotros disciplina. Sin disciplina es muy difícil lograr objetivos. Imposible, diría yo. Necesitamos ser disciplinados. Disciplinados. Compromiso. Ya vimos los ingredientes que necesita el compromiso, los elementos para que sea un compromiso real. Mucho compromiso a nivel personal con nuestra relación con el Señor, a nivel familiar y a nivel congregacional. Lealtad. Sabemos que le estamos sirviendo al Dios fiel, al que no nos falla, que aunque cometamos errores, no nos falla, hermanos, y es su misericordia extendida. Entonces, necesitamos lealtad, sumar lealtad, porque nosotros servimos a un Dios fiel. Sumar lealtad es responder al amor de Dios con lealtad. Decir, Señor, tú eres fiel, estás presente en cada uno de mis días, has estado en el 2024, lo estarás en el 2025. Señor, hazme crecer en lealtad, en lo espiritual. Y eso abarca todo, ¿no? Lealtad a Dios. Necesitamos fuerza, hermanos. A veces nuestras fuerzas se debilitan, porque bueno, van llegando los años duros. Yo atiendo todo, atiendo iglesia, atiendo hogar, atiendo nieto, atiendo familia y lo disfruto. Pero ¿saben que hay una oración que a mí no me falta? Es Señor, que mis fuerzas crezcan. Yo le digo, Señor, pon fuerza, la fuerza física, pónmela, porque hoy me siento debilitada, cansada, y de eso es una oración que Dios siempre responde. Dios siempre responde. Así que necesitamos fuerza si queremos sumar. ¿Saben qué nos necesitamos sumar? Necesitamos sumar y ejercitar nuestro llamado. Dios nos ha dado un llamado. Aquí hay algunos que ya lo tienen definido, claro. Necesitamos sumar y sumaremos si empezamos a ejercitar con todas las cualidades que tiene el compromiso nuestro llamado. Necesitamos sumar en dones, es lo que está pidiendo Dios. Dones, ejercicio de dones. Todos tenemos dones. ¿Dónde están siendo puestos esos dones? En la congregación. Porque los dones han sido dados obviamente para operar dentro del cuerpo de Cristo, pero también afuera, pero especialmente en el cuerpo de Cristo. No podemos decir, bueno, yo soy tremendo haciendo esto allá afuera y de tener descuidada la congregación, la iglesia donde hacemos parte. No podemos ser unos expertos en sumar nuestro servicio a la iglesia, ser diligentes, venir y en la casa ser unos vagos y no querer sumar el don de servicio. Entonces, debe impregnar todas las áreas, por eso hice énfasis en esas 3 áreas, ¿no? Necesitamos sumar en algo importantísimo. Importantísimo, porque creo que es lo que es el motor que va a mover todo el resto. Pasión. Pasión por Cristo. Pasión por su obra. Pasión a Dios que lo llevó a la cruz. La iglesia. El amor a nosotros. Y ahí tuvo pasión. La pasión hasta morir en la cruz por nosotros. Nosotros necesitamos desarrollar pasión, hermanos, porque sin pasión no llegamos a ningún lado. Si tenemos pasión, se van a presentar situaciones difíciles, obstáculos, pero vamos a saber vencerlos, porque tenemos pasión, porque la pasión por Dios, por el Señor, por su obra, por el reino de los cielos, invade nuestro ser y ese es el motor como que nos impulsa, a pesar de las situaciones como se puedan presentar, de nosotros sumar. Yo no sé cómo ha estado tu corazón en el 2024, perdón. Si has tenido pasión, esa pasión que sabe saltar obstáculos, subir montañas muy alto, ponerse en la cima a pesar de cómo esté la situación. Hermanos, como iglesia necesitamos pasión. Somos apasionados para muchas cosas, pero necesitamos pasión para recibir el 2025 y caminar en el año 25 con pasión constante. Porque a veces somos muy emocionales, ¿no? Entonces tenemos un día de mucha pasión y ahí expresamos todo y decimos, mira, hoy estoy lleno del Señor, hoy tengo propósitos, voy a hacer algo. Eso dura poquitito, eso es como el Alka-Seltzer, no sé quiénes conocen o algunas bebidas efervescentes, que hay unas pastillitas que se toman a veces para el dolor de cabeza, que se ponen en el agua y entonces cae, y a mí me encanta, de pequeñita ponía la nariz para que me salpicaran todas las gotitas, porque subía el efervescente y daba como cosquillitas.
Eso no es pasión, eso es pasión momentánea. Por eso el Señor nos impulsa a que el 2025 sea una pasión constante, todos los días apasionados por Cristo y por su obra y por todo lo que ello envuelve. Si eso lo hacemos, nuestra vida espiritual va a crecer, vamos a madurar. Necesitamos de pasión y necesitamos algo muy importante, hermanos. Todos, desde los pastores para abajo de esta congregación, necesitamos visión, sumar en visión. A ver, ¿por qué es tan importante la visión? Porque sin visión no alcanzamos. Entonces, si nosotros sumamos como cuerpo, la visión se va a expandir, se va a hacer equipo. Amén. Entonces necesitamos visión, porque deseamos alcanzar. Visión para alcanzar el reino. Aquí no estamos pendientes de otras cosas, aquí estamos pendientes de ganar almas para el Señor. Y que también nuestra vida crezca y sea transformada. No solamente ganar algo, sino que en nuestras vidas día a día y año tras año ocurran cosas haciendo porque nosotros estamos siendo dóciles para sumar a nuestra vida. Todo esto ha de sumarse a nuestra vida. Personajes bíblicos en cantidad. Vemos que bajo un mismo contexto, las dos personas tuvieron oportunidad de sumar. Unos la aprovecharon, otros no la aprovecharon. Teniendo lo mismo, porque al final Dios no tiene favoritos. Dios no le dice, voy a poner al alcance, todo lo que tengo al alcance de este hijo mío para que sume. Y a este lo voy a dejar desprovisto de lo necesario para que pueda sumar. No. Dios a todos nos pone en el mismo nivel, nos extiende las mismas oportunidades y si nosotros sumamos, Él va a abrir camino para que todos podamos sumar a nuestras vidas. Uno de los ejemplos que tenemos es el ejemplo de Saúl y de David. Lo conocemos perfectamente, ¿no? Saúl, el primer rey de Israel, no elegido por Dios realmente. El pueblo pidió un rey y Dios le concedió el rey. Dios manda a Samuel a que unja a Saúl. Saúl es ungido y empieza el reinado de Saúl. Pero cuando analizamos toda la historia de Saúl, vemos que Saúl usó su vida, la mayor parte de su vida, la usó para obrar en la carne. Fue una vida que se desarrolló en la carne. No fue un hombre espiritual. No fue un hombre que ante los desafíos que se le presentaban actuaba en dependencia de Dios, en su más relación personal con el Señor, sino todo lo contrario, actuaba, era impulsivo, actuaba en su carne. Así que la carne no le permitió sumar. Por lo tanto, no pudo agregar, sumar a su vida espiritual. La carne que nos juega tantas malas pasadas. No hemos sido llamados para orar en la carne, sino bajo el Espíritu. Dios le dio todas las oportunidades a Saúl, nos las da a nosotros también. Y dependiendo cómo nosotros tomemos ese deber de sumar, vamos a poder lograr el deseo de Dios, porque ni siquiera nuestro deseo es el deseo de Dios. Dios quiere bendecirnos y en la medida que nosotros sumemos, vamos siendo más bendecidos, vamos obteniendo victoria. Entonces, a pesar de que Dios mismo permite que él sea ungido, Dios mismo dice en la historia de de Saúl, como Dios mismo también retira su espíritu del rey y permite que un espíritu le atormente. No sumamos. Cuando no sumamos, cuando nuestra vida es estática y no hay cambios, no hay transformación, no hay evolución, dejamos puertas abiertas, hermanos. Dejamos puertas. Y ayer escuchamos un testimonio tremendo. Hoy no pudo venir Dayana, pero precisamente de eso. El dejar a Dios aparcado y empezar a ocupar, en sumar para el mundo, pero no sumar para Dios. Y fue muy impactante ayer en la reunión de mujeres que tuvimos el testimonio de Dayana. Pero Saúl, ¿cómo terminó? Todos sabemos cómo terminó. Se suicidó. Perdió todo, porque obraba en la carne, pudiendo obrar en el Espíritu, porque el Espíritu del Señor, dice la palabra, reposó sobre Saúl. Pero no sumó y lo perdió todo, hasta su propia vida. Por respeto del pueblo, Dios lo desecha y por último
se suicida. Por el contrario, 2 vidas que estuvieron en el mismo contexto, en la misma época. A David se le ofreció lo mismo: protección de Dios, cuidado, amor, todo lo que sabemos de la vida de David. David cayó en un pecado, todos lo sabemos. Un pecado que generó 10 pecados más, porque aproximadamente son 11 pecados los que cometió David. Pero ¿saben qué, hermanos? David supo volver a Dios en arrepentimiento. Sumó arrepentimiento. Fracasó, tuvo su adulterio, hizo cosas terribles. Pero en el momento que volvió en sí, no se quedó pasivo. No, que no pasaba nada. Se arrepintió. Y cuando nos arrepentimos, estamos sumando nuestras vidas. Cuando somos honestos con nosotros mismos y decimos, esto está mal, Señor, y el Espíritu Santo que nos contrista, debemos de arrepentirnos. Inmediatamente ahí estaremos sumando. Hasta descifrar que entró en procesos de depresión, de mucho desánimo. Tenía a Saúl detrás, intentando quitarle la vida. No era fácil. Pero ¿qué hacía? ¿Cómo sumaba David a los procesos difíciles que los pasó? Sumaba alzando su vista al Dios y poniendo su confianza ahí. Y eso es sumar, hermanos. Sumar no es lamentarnos. Sumar no es desde pasó esto, tengo este problema, esta situación, y sumirnos en un lamento constante. Y eso suma desdicha, corta propósito, corta visión, y nos mete en cuevas que no debemos de estar ahí, porque no hemos sido llamados para eso. Entonces, él alzaba sus ojos y alababa a Dios. Alababa en medio de situaciones de depresión, de desánimo. Sumamos cuando alabamos, ¿no? No cuando nos quejamos. Sumamos cuando alabamos. Y por eso, este año que empieza, sumemos cuando nos enfrentemos, porque nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles, hermanos, porque es parte de la vida, enfrentar situaciones difíciles. Tenemos la herramienta para sumar lo que Dios quiere que sumemos: fe, alabanza, todo lo bueno, porque para eso hemos sido creados y se nos ha dado la mente de Cristo. Entonces, él sumaba cuando se refugiaba en Dios. Iba sumando. ¿Sabe por qué pudo sumar David a su vida y a poder enfrentar el día a día con las situaciones difíciles que tenía? Porque su intimidad con Dios y su comunión con Dios iba sumando. Les comentaba ayer a las mujeres, estoy leyendo un libro y me impactó, porque cuando llegué a esa parte dije la realidad. Dice, quien conoce a Dios tiene comunión con Dios. Y ahí está el secreto para sumar. Comunión con Dios. Porque la comunión con Dios, Dios deposita todo lo que necesitamos para enfrentar el día a día con sus dificultades. Y en vez de restar, poder sumar. Entonces David crecía. Y por eso leemos los salmos. ¿A quién no le gustan los salmos, hermano? Tanta riqueza que tienen los salmos. Los leemos, nos levantan. También vemos situaciones reflejadas en nuestra vida en ellos. Pero siempre los salmos, casi siempre, están con una parte como triste, y después la segunda parte viene con la victoria, con la respuesta de Dios, con lo que tenemos que quedarnos. Así que hay otros ejemplos también. Orfa y Ruth. 2 mujeres en este caso. Orfa restó a su vida en vez de sumar, cuando decidió volver a su tierra y a sus dioses. Salieron 3 mujeres viudas. Dios les presentó la misma oportunidad a las 3. Orfa no quiso sumar. A mitad del camino, cuando emprendieron el viaje, ella decide regresar. Cuando nosotros decidimos regresar atrás, no sumamos, estamos restando. Las oportunidades que Dios nos extiende es hacia adelante. Yo el domingo pasado predicaba sobre la importancia de dejar atrás lo de atrás, estancado. Entonces, Orfa no sumó. Ruth sumó. Y a pesar de que Ruth también venía de un trasfondo pagano, ella miró hacia adelante y sumó. Sabía que el seguir avanzando y llegar iba a sumar. Y hay la porción que ella le dice, ¿no?
cuando Noemi le dice, porque le dice a las dos, una se devuelve, pero ya es hermosa esa porción cuando le dice Ruth a Noemi, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, porque Noemi les está diciendo, regresen, hijas, regresen. No, Ruth no regresó, no dijo eso, dijo, a donde tú vayas, yo iré, donde quiera que tú vivas, yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth sumó cuando expresó estas palabras que salieron de su corazón. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios y tu tierra será mi tierra. Sumó. Las dos tuvieron oportunidad, claro, las dos tenían oportunidad, pero una no lo hizo. Y nosotros, el Señor nos manda también a sumar. Qué tontito Demas. Estaba trabajando con el gran apóstol Pablo, porque caminó en su ministerio y apoyó al apóstol Pablo. Que es no saber aprovechar las oportunidades que nos hacen crecer, que nos hacen sumar en nuestra vida, con gente que nos infunde, que nos alienta, que nos levanta, que nos hace crecer y sumar. Pues eso se le pasó a Demas. En vez de seguir sumando en su vida ministerial con Pablo, al lado de Pablo, pues se fue, dice Pablo, en mismas palabras de Pablo, amando más este mundo. El mundo logró atraerlo. Y en vez de sumar para su vida al lado del gran apóstol Pablo, empezó a sumar para el mundo. No se sabe qué pasó con Demas porque la Biblia apenas dice eso, ¿no? Pero si se fue amando más este mundo, pues obviamente pues no sumó. Porque no sumamos cuando nos amamos más este mundo. No estamos sumando. Así que Pablo, por el contrario, es el gran contraste. Los dos teniendo la misma oportunidad, pero Pablo aquí suma. Y gracias a Pablo, porque las enseñanzas de Pablo son tremendas, hermanos. Casi el Nuevo Testamento está escrito por él. Un hombre que a pesar de cómo era, lo conocemos, como era, empezó a sumar ahora para el reino de los cielos. Sumaba allí siendo un judaizante, estricto a la ley, sumaba y para eso no le sirvió para nada. Tuvo que ser visitado por el Señor para que empezara a sumar. Y damos gracias a Dios por la vida de Pablo. A mí es uno de los personajes que admiro. Me gusta cómo transmite, como su carácter, su forma de amor, pero su forma transparente y clara de decirnos las cosas a través de su Espíritu Santo, ¿no? Que él comparaba las cosas que ofrecía este mundo con el conocer a Cristo, y todo lo de este mundo y de esta vida no tenía ningún tipo de valor. Ahí sumó, porque cuando nosotros llegamos a esos análisis, a esas ecuaciones, pues obviamente, Demas hizo lo contrario. Cuando decimos, es que nada se compara al valor incalculable que hemos encontrado, porque nosotros ya lo hemos encontrado a Cristo, nada se puede comparar. Nada puede ocupar su lugar cuando nosotros entendemos esta verdad bíblica. Entonces, Pablo sumó porque sirvió con humildad. Hay que servir con humildad, hermanos. Hay que sumar humildad. Sumamos cuando servimos con humildad, no cuando nos ponemos rabiosos y cuando nuestro corazón crea la venganza. Pablo sufrió. Sumaba porque predicaba el evangelio abiertamente, sin ningún tipo de reparo. Un defensor vehemente de la fe, del evangelio de la gracia, porque es su evangelio, el evangelio de la gracia. Y ese era su mensaje, ¿no? Si conocemos las situaciones de las cárceles de ese tiempo, estaban con cercos, cárceles frías, y ahí ¿qué pasaba? ¿Qué hacía Pablo? ¿Se lamentaba? No, sumaba. ¿Con qué sumaba cuando estaba preso? Esa es la palabra, que alababa al Señor. Y estaba con cercos en los pies, en una cárcel fría, oscura, y cosas sucedían, ¿no? Cosas sucedían, ¿por qué? Porque las circunstancias que lo invadían no hacía que restaran, sino le impulsaban a sumar en su vida. Y eso es importantísimo, hermanos. No importa el proceso, sumemos alabanza para Dios. Sumemos todo esto en el año 2025. Alabó, animó. No solamente a los que estaban fuera, porque bueno, nos sigue animando, nos sigue dando palabra. Es una palabra que no ha muerto, que sigue viva. Cuando abrimos las cartas, ahí está. Y nos trae consuelo, nos trae enseñanza. Filipenses capítulo 1, verso 12 y 14 dice: pues cada persona de aquí
incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Fíjense en esto que dice Pablo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Logró cambiar la atmósfera de ese tipo de cárceles que eran muy terribles, no son como las cárceles españolas, eran terribles. Y dice que estaba encadenado, ¿por qué? ¿Porque se había portado mal? No, por causa de Cristo estaba encadenado. Sin embargo, logró afectar y sumar para su vida y para los que estaban con él. Y me encanta cuando dice que en esa situación, dice, en este lugar han aumentado su confianza. ¿Quiénes? Los presos, los que estaban pasando la misma situación que él. Y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Porque el que alaba en medio de situaciones difíciles y sabe sumar, va a influenciar en otros para que dejen de ver sus circunstancias difíciles y pongan su mira en lo importante. Y lo importante siempre será dar gracias a Dios en todo y por todo y alabar. Amén. Ahí estamos sumando. Así que el año 2024 en 2 días termina, 2, 3 días termina. 29, sí, en 3 días termina. Si nos fue el 2024. Estamos aquí. Por eso yo les dije, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero el 2025 debemos de sumar, hermanos. Sumemos. Propongámonos el firme propósito de sumar a nuestra vida espiritual. Sumar, no restemos, no nos estanquemos. Debemos de sumar. ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, pero ¿cómo puedo sumar? Bueno, primero teniendo el compromiso, siendo intencionales, teniendo un compromiso sincero, deseando, y si no lo tienes, oremos. Y digamos, Señor, ayúdanos a sumar. Pon mi mira, mi corazón en lo que verdaderamente es importante, lo que va a trascender de este lugar, lo que va a agradar tu corazón y lo que me va a bendecir a mí y va a ser extensivo para aquellos que me rodean. Ese es el tipo de oraciones que tenemos que hacer, hermano, siendo conscientes de nuestra necesidad, de nuestras incompetencias, porque a veces somos muy incompetentes en ciertas cosas. Decir, bueno, Señora, te he fallado, no he hecho esto, Señor, pero ayúdame, apasiona mi corazón, quiero volverme un enamorado de ti, como yo les decía ayer a las mujeres, enamorarnos con locura de Cristo. Y cuando nos enamoramos con locura de Cristo, nos enamoramos de su obra. Y su obra está para ser ejecutada en todas las esferas de nuestra vida, iglesia, familia, sociedad, amigos, vecinos, en todas las esferas. Si no tienes pasión, pídeselo. Dios sabe cuando nuestro corazón no está apasionado por Él. Cuando Él es lo último, Dios lo sabe, no lo podemos engañar. Seamos sinceros con nosotros mismos y digámosle, Señor, necesito que despiertes mi corazón en el 2025 para tener un corazón apasionado por ti. No permitas que mi ojo se desvíe. Permíteme tener el foco en lo importante, en el reino de los cielos y su justicia, en predicar el evangelio, en sumar, lealtad, compromiso, propósito, visión, en desarrollar aquello que me has puesto en mis manos para hacer, con fidelidad, con interés, con rapidez. Es tan necesario saber nuestra condición, de verdad, saber cómo está nuestra vida, no dar por hecho que nuestra vida está bien cuando nuestra vida no está bien en ciertas áreas. David lo hizo, David se dio cuenta que su vida no estaba bien. ¿Necesitó el profeta? Bueno, lo necesitó. Fue asequible a escuchar lo que le estaba diciendo el profeta y cambió, porque aceptó que como estaba actuando casi año y medio después de su pecado, no estaba bien, y aceptó su realidad, y Dios se glorifica cuando nosotros aceptamos nuestra realidad espiritual y nos arrepentimos. Dios se vuelca. El problema es que a veces no podemos sumar porque nos estancamos y creamos una visión de nuestra vida espiritual completamente equivocada, lejos de nuestra realidad, y nos engañamos a nosotros mismos. Así que Dios quiere que sumemos. ¿Cuántos decimos amén? Quiere que sumemos. Amén, está bien. Pero eso debe ser marcado en nuestros corazones este año 2025. El tiempo se acorta.
No hay mucho tiempo, hermano. Siempre se dice, pero a medida que avanza el tiempo, obviamente el tiempo se acorta. Dios va a tener un tiempo donde se va a cortar ya todo. Entonces, apasionémonos por el Señor y sumemos para Él, para su obra. Suma en tu familia, en aquellas carencias que tiene tu familia. Sé sabio y suma, y suma. Debemos de sumar como mujeres, debemos sumar como hombres, debemos de sumar como hijos. Porque para eso nosotros nos hemos convertido al Señor, para sumar, para sumar. ¿Cómo lo podemos hacer? Teniendo mayor contacto con el agua de vida. No podemos sumar si nosotros no tenemos contacto con el agua de vida. Voy a pedirles repartir algunos papelitos para que los lean. ¿Quién tiene Salmo capítulo 1, verso del 1 al 3? Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. El versículo 2, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Amén. ¿Cómo vamos a lograr sumar? Teniendo mayor contacto con el agua de vida. La vida cristiana no es una varita mágica, que me convierto y ya todo, no. Requiere un acto y una conciencia de nuestra parte, de caminar en eso que Dios nos ha dicho. Entonces el primer paso es teniendo contacto con el agua de vida, porque como dice el verso 3, dice que darán su fruto a su tiempo. Dios tiene un tiempo para que demos fruto. Aunque Él es paciente, hay momentos y oportunidades precisas en nuestra vida que es el momento de dar fruto. Dios espera que demos fruto en esto. Y no, bueno, Señor, ya cuando ya esté bien, pase el tiempo, a los años, no, Dios, eso es lo que quiere. Pero se puede lograr cuando tú te acercas al Señor, cuando pasas tiempo con Dios, cuando tienes vida devocional. ¿Cómo más se puede lograr? Teniendo un corazón dispuesto. Es tan importante tener un corazón dispuesto. Mateo 13, verso 23. El que lo tenga puede leerlo. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Amén. Así lo podemos lograr. Sumar. Dice que se necesita una buena tierra. La palabra, ustedes hoy están escuchando la palabra que se está compartiendo. Sus oídos están prestos, eso espero, ¿no? Que estén prestos a haber escuchado, pero hay que entenderla, hay que masticarla, hay que rumiarla con ayuda del Espíritu Santo, para que esa palabra pueda dar fruto. A mí me gusta repetir las prédicas, porque a veces se nos escapan las cosas. Entonces yo repito las prédicas y tomo y digo, Señor, ¿cuál es mi porción? Y la repito porque estoy interesada, porque cuando se predica acá, Dios está usando al instrumento para darnos a conocer su voluntad. Durante el 2024, cada domingo que nos reunimos, Dios dio a conocer su voluntad para la iglesia Hora sobre la Roca, para que camináramos en esa verdad. Entonces debemos de entender y así podemos producir fruto. Una palabra que se escucha, no se entiende, ni se obra en ella, nunca va a producir fruto. Entonces debemos dar fruto. Y hay tres formas, 30, 70 y hasta 100 veces más abundante de lo que se había sembrado. No apuntes a 30, aunque es lícito dar el 30%. Apuntemos a más. Apuntemos, Señor, o el 2024 día el 30, el 25 quiero dar hasta 100 veces más. Que tú multipliques, ahí sería multiplicar. Multipliques lo que yo pueda ser un instrumento para que se multiplique y esa semilla de no para nada más, sino para bendecir las vidas y bendecir nuestra propia vida. ¿Cómo más podemos sumar en el 2025 muriendo al mundo? Colosenses 3, verso 1 al 3. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Una vida nueva. Todos aquí esta mañana somos cristianos y los que nos están escuchando a través de Zoom. Somos nacidos de nuevo.
cristianos, salvados por la obra de Cristo, una vida nueva. Y esa vida nueva, el mandato que tiene es mirar las cosas de arriba, trabajar para lo de arriba, no trabajar para lo terrenal, no acabarnos trabajando para lo terrenal, sino trabajando en las verdades del cielo que se nos han sido entregadas y que están todas consignadas en la palabra de Dios. Dice, piensen en las cosas del cielo. ¿Qué pensamientos ocupan tu día a día? ¿Qué pensamientos? ¿Los afanes de este mundo? ¿O en tu cabecita está Dios ahí constantemente, inclusive usando las mismas circunstancias del día a día para hablarte, para traer palabra a tu corazón, para traerte enseñanza? Eso es tener y poner nuestros pensamientos en las cosas del cielo, no en las de la tierra. El enemigo es experto en enredarnos en todo lo de la tierra, los afanes de la tierra. Y nos enreda y a veces no somos tan conscientes de eso. Y no es así que podemos sumar. Sumamos cuando pensamos, como dice la palabra, cuando morimos a este mundo. Y el morir a este mundo nos hará pensar en las cosas de arriba, manteniéndonos limpios y podados. Juan 15, del 1 al 2. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Amén. Que nos pode el Señor, ¿no? Que estos 3 días aprovechamos para que nos pode, que nos pode todas aquellas cosas que no nos dejan sumar a nuestra vida. Hagamos esa oración, hermano. Señor, si necesitas podar, pódame. Y yo ser consciente de que está siendo podado en mi vida por Dios, para poder empezar el 2024 fuerte. Jorge tiene unas plantitas de Navidad hace como 3 años, y en estos días me decían, la plantita se me murió. Y la vez pasada me mandó, le hice las niñas 2 plantitas de Navidad, y él estaba muy orgulloso de sus plantitas allá con todos, porque las cuidaba con esmero, unas plantas de Pascua, y que ella me mandó, estaban todas muy llenas de hojas, pero verdes, no rojas. Entonces le dije, hombre, bueno, pues la planta está con hojas verdes, pero la planta es de hojas de color, ¿no? Entonces, en estos días me dijo, la planta se me murió. Le dije, pues tienes que podarla. Le dije, coge y córtala todas las ramas que el otro año te va a dar nuevamente las flores rojas o del color que sea haya sido la planta, amarillas o rojas nuevamente son. Le dije, pódala, no la tires, coge y corta y deja solamente lo que es del chamizo. A veces necesitas eso. Porque esas ramas que están ahí estorbando no nos dejan salir adelante y dar fruto. Entonces, hagamos esa oración y digamos al Señor, corta lo que está impidiendo que yo pueda producir fruto. Y muéstrame. Porque a veces hacemos oraciones y digo, interesémonos por lo que está mal en nuestra vida. Confrontémonos y digamos, Señor, esto no está bien. Poda esto de mi vida, Señor. Y Dios lo va a hacer. Lo va a hacer. Entonces, porque dice que Él nos va a podar, ¿para qué? Para que demos más fruto. Entonces es necesario que Dios también pode. La otra y última forma de poder sumar en el 2025 a nuestra vida se encuentra en Juan 15, verso 5. Juan 15, 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanezcan en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Ahí está la clave de sumar. Permaneciendo en Cristo. Y esto no es decir, no, yo ya soy cristiano, yo ya me hice cristiano. No, permanecer incluye todo esto que estamos hablando. Permanecer no de una forma como un jarrón ahí decorativo, sino produciendo fruto. Una planta que crece, que da fruto. Entonces debemos de permanecer en el Señor, porque separados de Jesús no podemos sumar. Necesitamos una vida apasionada, vibrante, para poder sumar. Separados de Dios, dice, separados de mí, nada podéis hacer. No podemos dar frutos separados de Dios. Pero que haz del Señor tu compañía, tu aliado. Todos los días hazlo.
Sé obediente a lo que Dios pone en tu corazón hacer. Deleítate en los mandamientos del Señor. Eso hizo David. Me deleito en tu palabra. Deleítate en lo que Dios pide de nosotros. Porque al final Él no necesita nada, hermanos. Él es Dios. Nosotros necesitamos ser bendecidos. Y cuando marchamos en ese sumar y sumar y sumar, entonces nuestras vidas van a tener propósito, victoria. Impactaremos, avanzaremos. Ahora hay algo muy importante, hermanos. Es una tarea que tenemos que hacer cada uno, ¿no? Una tarea personal. Para que los 3 enfoques que dimos, vida personal, familiar y congregacional, esto afecte positivamente estas 3 áreas. Si todos caminamos en el 2025 con esta mira, unimos fuerza. Todos vamos a poder sumar. ¿Para quién? ¿Para quién sumamos? Para el reino de los cielos. Para que el reino de los cielos siga avanzando. El año pasado terminamos con una acción, con una ilustración. No sé cuánto la recuerdan. Nos pusimos a todos a caminar con unos globitos acá. No se podían separar. Hicimos énfasis en que teníamos que ser como una piña y caminar juntos. Y que si uno, fue gracioso porque iban caminando, les pusimos a hacer todo el recorrido y si uno tropezaba, pues se perdía la armonía. Porque tenemos que ir caminando juntos en lo que es la vida de iglesia. Así que sumemos, hermanos. Sumemos para nuestras vidas personales, familiares y de iglesia. Yo sé que les voy a hacer una pregunta y todos van a decir sí. ¿Queremos sumar? Tenemos que ser intencionales y responsables con eso. Así que durante el año 25 estemos haciendo análisis de eso. Yo les aconsejaría que esta prédica la tengan y de vez en cuando vuelvan y la recuerden. ¿Por qué? Porque va a ser en lo que vamos a caminar este 2025. Lo de los globitos se hizo la ilustración. Todos nos comprometimos aquí a caminar. ¿No se caminó? Entonces, el Señor nos brinda nuevamente otra oportunidad para que podamos sumar a nuestra vida personal con el Señor, a nuestra vida familiar y a nuestra congregación. Son 3 áreas que no se pueden descuidar nunca. Caminan juntas, hermanos. Caminan juntas. Nuestra vida no como es yo soy tremenda cristiana y yo hago esto y pues descuidar las otras partes. En cada una de estas áreas vamos a poder sumar. Y si lo hacemos, tendremos un año 2025 victorioso. Con obstáculos, claro, pero victorioso. Entonces, caminemos juntos en esa dimensión. ¿Amén? ¿Lo entendieron, hermano? Creo que es facilísimo entenderlo. Ahora hay que obrar en eso. Si tú piensas, bueno, no es lo tan importante para mi vida, órale al Señor. Dile, Señor, quiero encontrar la intención de lo que nos está moviendo para el año 25 y ser parte de eso. Ser parte. No solamente expresarlo, sino activa. Porque a la final, hermanos, trabajamos para el reino de los cielos. Aquí no estamos trabajando para reinos independientes. Estamos trabajando y el deseo de nuestro corazón es que el reino de los cielos avance en el corazón de los hombres, ¿no? Ese es el deseo, lo que nos mueve. Necesitamos aunar fuerzas, unirnos en un mismo sentido y todos desear sumar. Así que necesitamos la ayuda del Señor. La necesitamos. Porque separados de Él no podemos hacerlo. Necesitamos compromiso, interés, diligencia, rapidez. Necesitamos todo eso si queremos que el 2025 sume. Y terminar, si el Señor nos da vida, no sabemos qué nos va a deparar el 25, terminar diciendo, Señor, una palabra que se hizo rema en mi vida y una palabra donde tú puedes recoger fruto. Así que les invito a ponerse de pie. Yo no sé qué representó para ti el año 2024, pero lo que haya sido, Dios extiende oportunidad. Y eso es lo importante, ¿no? Oportunidad, oportunidad, oportunidad. Así que damos las gracias al Señor. Yo doy gracias a Dios por sus vidas, porque sé que tienen, no sé si la palabra más adecuada, no me gusta mucho usar las palabras, potencial, no me sale otra, potencial. Tienen capacidad para poder sumar muchísimo.
porque todos ustedes son valiosos para el Señor. Porque todos tienen al Señor, porque todos tienen dones, tienen llamados, porque en términos generales somos buenas personas. Dios nos ha hecho así. Entonces hay mucho para dar, pero tenemos que estar enfocados en esto, en sumar para el reino de los cielos. Y si lo hacemos, podemos agradar el corazón del Padre, porque para eso venimos, para eso nos convertimos. No nos hemos convertido para seguir sumando a esta vida terrenal que en un momento determinado se va a cortar y que de aquí no nos vamos a llevar absolutamente nada. Solamente nos vamos a llevar nuestra vida de fe y el trabajo de lo que hemos hecho en las vidas, porque la tenemos allí en el cielo. Entonces ahí estaremos sumando. Así que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos todos aquí adelante. Vamos a tomarnos de las manos. Y entreguemos este año 2025 de la mano del Señor. Amén. Para que Él nos ayude a sumar. El Señor con 12 empezó a sumar. Él estaba solito y empezó a llamar a sus 12 discípulos. Los empezó a llamar uno a uno y fue sumando. Y fue sumando. Y se agregaron, después fueron 70. Pero él comenzó con 12. Y con 12 que sumó, se logró expandir el evangelio. Y con mucho poder, hermanos. Pero a todos los que se fueron sumando, el Señor les iba dando todo lo que necesitaban. Los capacitó, y les dio las herramientas, los formó. Dios nos está formando a nosotros, amén. Cada vez que tú lees la palabra, cada vez que tú escuchas una prédica, estás formando, Dios te está dando forma. Como decía ayer nuestra hermana Dayana, Dios el alfarero se ensució sus manos para darme forma a mí. Y eso fue hermoso. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, pero Dios se ha ensuciado sus manos y nos da forma. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y Jesús fue haciendo ese equipo, 12, que cumplieron con la comisión que Dios les dio. Nosotros somos más de 12, no importa la cantidad. Dios no se fija mucho en la cantidad, Dios mira los corazones. Usó a Pablo, para transformar todo. Por lo tanto, no importa la cantidad, lo que necesitamos son corazones valientes que quieran sumar para la causa de Cristo. No para la causa ni de Jorge ni mía, para la causa de Cristo. Y si lo logramos, entonces cerraremos el 2025 victoriosos. Porque hemos puesto lo que Dios puso en el corazón a compartir como una tarea para todos los días del 2024.